Pues para quienes no escucharon, tenemos un invitado ahora compartiendo con nosotros. Hemos conocido a Brian por unos 10 años ahora, Brian y Andrea, allá escondida. Y bueno, ha sido una bendición durante todo este tiempo. Han venido algunas veces, nosotros hemos ido un par de ocasiones para visitarles también y cada vez ha sido un gran tiempo. Así que hoy estamos aprovechando la oportunidad que están aquí para que compartan. ¿Ok? Buenos días. I'd like to share some thoughts from Acts 11 about the church in Antioch. Quiero compartir algunos pensamientos basados en el libro de Hechos capítulo 11 sobre la iglesia de Antioquía. This passage comes from the early days of people following Jesus. Este pasaje viene de los días iniciales, la temprana etapa de la iglesia o de la gente siguiendo a Jesús. I think there are some powerful things that we can learn from these early Christians about authentic community. Yo creo que hay unas cosas muy importantes que podemos aprender acerca de estos cristianos al principio, acerca de la comunidad. Vamos a leer Hechos capítulo 11, del versículo 19, 19 26. del 19 al 26. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. So I'd like to share 3 things about healthy Christian community. Quiero compartir 3 cosas acerca de una comunidad cristiana saludable. In healthy Christian community, the Holy Spirit nudges us past our comfort zones. En una comunidad cristiana saludable, el Espíritu Santo nos impulsa a salir de nuestra zona de comodidad. Up until this point, the disciples were just being with people that were just like them. Hasta este punto, los discípulos habían estado pasando tiempo solamente con gente con la que se sentían a gusto. But they got pushed past that because of persecution. Pero ellos fueron obligados a salir de esa zona a causa de la persecución. But at that time, they were still only talking to Jewish people. Pero hasta ese punto, ellos continuaban solamente compartiendo con los judíos. But here we see in Acts 11 that they began to reach past what was comfortable. Pero aquí en Hechos capítulo 11 nos damos cuenta que ellos finalmente sobrepasan esa zona de comodidad. Here's the principle that is important. Aquí está el principio que es importante. There can be surprising impact when we reach past what is comfortable. Podemos llegar a estar sorprendentemente impactados cuando sobrepasamos nuestra zona de comodidad. We don't understand all of the details, No entendemos todos los detalles, but something happened with these early disciples. pero algo pasó con estos cristianos al principio. They took a risk to reach out to new people. Tomaron el riesgo de alcanzar gente nueva.
They began to share about Jesus with people, Empezaron a compartir sobre Jesús con la gente, people that were not just ethnically different, gente que no solamente era étnicamente diferente, but also philosophically and religiously different. pero que también filosófica y religiosamente eran diferentes. And the result was that a great number of new people came to the Lord. Y el resultado fue que un gran número de personas vinieron al Señor. I think there's a couple reasons why this happened. Y yo creo que hay un par de razones por las que esto pasó. Verse 21 describes that the Lord's hand was with them. El versículo 21 describe que la mano del Señor estaba con ellos. I also think that it's because as they took risks, the Holy Spirit met them with His power. Y también creo que es también en base a que, puesto que ellos tomaron riesgo, el Espíritu Santo estaba con ellos para respaldarlos. See, when we take new risks, we have to depend more on the Holy Spirit. Cuando tomamos riesgos mayores, nos vemos en la necesidad de depender más del Espíritu Santo. I'd like to share a short story of how I got challenged to push past what was comfortable and I took a risk. Quiero compartirles una pequeña historia de cómo yo fui obligado hasta cierto punto a salir de mi zona de confort para encontrar algo nuevo. Let's see. In 2013, we were pastoring a church in another city in Minnesota. En 2013 estábamos pastoreando una iglesia en otra de las ciudades de Minnesota, Named Mankato. que se llama Mankato. 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 One Sunday after church, I was driving on my way home to our house. Un domingo después de la iglesia, yo iba manejando después de la iglesia de regreso a casa. And I was very tired and I just wanted to take a nap. Y estaba bien cansado y lo único que me interesaba era tomar una siesta. But as I drove on the road, I drove past a small Lutheran church. Pero mientras iba en camino a la casa, pasé por una pequeña iglesia luterana. And as I drove, I noticed that there were a couple Hispanic men unloading sound equipment. Y mientras pasaba por ahí, noté que había algunos hombres hispanos descargando equipo de sonido. As I saw them, I sensed the Holy Spirit saying, Brian, you should go talk to them. Y mientras iba manejando, sentí que el Espíritu Santo me dijo, Brian, deberías de regresarte de ir a hablar con ellos. But I argued with God, saying, God, I'm tired. I want to take a nap. Pero yo me puse a discutir con Dios y le dije, Señor, estoy cansado, yo quiero ir a tomar una siesta. But the Holy Spirit persisted and said, no, Brian, you should turn around and go talk to them. Pero el Espíritu Santo insistió y dijo, Brian, no, tú debes de darte la vuelta y ir a hablar con ellos. And so, you translate that? Ni modo. So I made my way into the church and had a very short conversation with one of the men. Así que me di la vuelta, llegué y tuve una pequeña conversación con uno de los hombres. Thankfully, one of the men spoke good English, and so we could converse. Afortunadamente uno de los hombres hablaba suficiente inglés y pudimos conversar. I found out that they were a small Hispanic church that had been meeting in that building for 1 or 2 years. Me di cuenta que ellos eran una iglesia pequeña que había estado reuniéndose allí en ese edificio por un par de años. I told them a little bit about our Vineyard Church and our work here in Vallarta with missions, and our heart that we were wanting to do something even in our town with Hispanics. Les compartí acerca de nuestra iglesia local y del trabajo que estábamos haciendo acá y de cómo nosotros teníamos un corazón y un deseo por trabajar con gente así. And so that was about it. We talked for a few minutes and then I went home and took a nap. Eso fue todo, así que terminó esa conversación, me fui a mi casa y me dormí mi siesta. Yeah. Little did I know that there was a lot more going on in the background before that conversation. Y posteriormente yo me di cuenta que había realmente muchas otras cosas sucediendo en el trasfondo de esta historia que yo todavía no sabía. The next week, their whole congregation showed up at our church for our Easter worship services. La siguiente semana, toda esa congregación llegó a nuestra iglesia para nuestro servicio de Pascua. I came into our room and there were 30 Latinos right there at our church. Así que yo entré al salón de la iglesia y para darme cuenta que había allí un grupo de 30 latinos que habían llegado.
As we talked more, I found out that they were on a short time left in their ability to use the Lutheran Church. En nuestra conversación posterior me di cuenta que ellos estaban en un tiempo limitado para terminar su tiempo de reunirse en esa iglesia luterana. And that very week before, just 2 days before, they had been praying together for a deeper connection with an English-speaking church. Y la semana anterior apenas ellos habían estado orando para que Dios les diera una conexión más profunda con una iglesia americana. Not only for a new place to meet, but also that they could have friends and a partnership. No solamente para poder tener un nuevo lugar donde reunirse, pero también un lugar donde pudieran encontrar amigos con los cuales participar. So long story short, that's exactly what happened. Y para no hacer el cuento tan largo, eso es exactamente lo que pasó. Soon after that, this Hispanic church began a long time period of sharing our building with us. Muy poco después de eso, esta iglesia hispana empezó un periodo largo de estarse reuniendo y compartiendo nuestras instalaciones. And we became very good friends. Y aparte nos hicimos muy buenos amigos. Reaching outside my comfort zone was not on my agenda that particular Sunday. Llegar o sobrepasar mi zona de comodidad no estaba planeado en mi agenda para ese día, But it was on God's heart. pero estaba en el corazón de Dios. And I'm so glad that I responded to that nudge from the Holy Spirit. Y estoy tan agradecido que fui capaz de responder a ese impulso del Espíritu Santo. So here's a question to ask you. Así que aquí tengo una pregunta para ustedes. Has God been talking to you? ¿Ha estado Dios hablándote a ti Has He been showing you some people that He wants you to build relationship with? en el sentido de que te ha estado mostrando gente con la que necesitas empezar a formar una relación? Maybe those people are different than you in some way. A lo mejor esas personas son diferentes que tú en alguna manera, Whether that difference is ethnic or socioeconomic, ya sea que esa diferencia sea étnica o socioeconómica, or maybe they just think differently than you. o tal vez ellos simplemente piensan de forma diferente a ti. If that is what God is asking you, will you step out? Si eso es lo que Dios te está pidiendo, ¿te vas a atrever a dar el paso? Will you take that risk? ¿Vas a tomar ese riesgo? So I mentioned that is so often where we find that the Holy Spirit's power is when we take risks. Y es con mucha frecuencia donde podemos darnos cuenta que está el poder del Espíritu Santo cuando corremos un riesgo. One other thing I'd like to share with you today, Otra cosa que quisiera compartir con ustedes hoy, that healthy Christian community is focused on discipleship. una comunidad cristiana saludable se enfoca en el discipulado. We are called to become disciples of Jesus ourselves, Nosotros mismos hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús, but we are also called to help others become disciples of Jesus. pero también hemos sido llamados a ayudar a otros a ser discípulos de Jesús. Being a disciple of Jesus is different than being religious. Ser un discípulo de Jesús es muy diferente de ser una persona religiosa. Just going to church doesn't make you a disciple. No, el solo hecho de asistir a la iglesia no te convierte en discípulo. Being a disciple of Jesus means that we we pattern our whole lives on Jesus. Ser discípulo de Jesús significa que nosotros orientamos y basamos nuestros patrones de vida en Jesús. And we are called to make disciples. That calling is not just for us as pastors, Y ese llamado que somos llamados para ser discípulos no es un llamado solamente para los pastores, but it's something that all of us are involved with. pero es algo en lo que todos nosotros estamos involucrados. What are some things that are included in discipleship? ¿Cuáles son algunas otras cosas que están incluidas en el discipulado? There's a few items that we see here in Acts 11. Hay algunos puntos que encontramos aquí en Hechos 11. Discipleship includes meeting together. El discipulado incluye reunirse o juntarse. Some people will say that I don't need church to be a Christian. Algunas personas dicen, bueno, yo no necesito la iglesia para ser cristiano. I can just follow Jesus on my own. Yo puedo seguir a Jesús por mi propia cuenta. But that idea is completely opposite of what we see in the New Testament. Pero esa idea es totalmente opuesta a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Real discipleship happens in the
context of relationships with other people. El discipulado verdadero ocurre en el contexto de una relación, de pasar tiempo juntos. Discipleship also includes teaching. El discipulado también incluye enseñanza. Verse 26 says that Barnabas and Saul spent a whole year, an entire year, teaching in Antioch. El versículo 26 dice que Bernabé y Saulo pasaron todo un año enseñando a la comunidad. This is at the heart of what Jesus showed us. Esto es parte del corazón de lo que Jesús nos enseñó o nos mostró. It's at the heart of discipleship. Es parte del corazón del discipulado. In Jesus' final words to his disciples in Matthew 28, En las palabras finales de Jesús a sus discípulos en Mateo 28, he said, "Teach these disciples to obey all that I have commanded you." Él dice, enséñeles a estos discípulos a obedecer todo lo que les he mandado. Yeah. In 2 Timothy 2, Paul writes to Timothy saying this. En 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le escribe a Timoteo diciendo esto. It says, "Timothy, you have heard me teach these things, Le dice, Timoteo, tú me has escuchado decir estas cosas and they have been confirmed by many reliable witnesses. y ellas han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Now you teach these truths to other trustworthy people, Ahora tú enseña estas verdades a otras personas que sean dignas de confianza. and those people will then be able to pass those truths on to even others." Y luego esas personas van a tener la capacidad de transmitir esas verdades a otras personas que también sean dignas de confianza. This is how discipleship is meant to work. Así es como se supone que el discipulado debe de funcionar. As we teach others, Conforme enseñamos a otros then they teach others, y luego ellos enseñan a otros and then it just keeps going and going and going. y así continúa avanzando unos a otros y a otros. And again, this is meant to include the whole church. Y otra vez, esto se supone que debe de incluir a toda la iglesia. In La Viña, we say everybody gets to play. En la viña hay un dicho que dice, todos pueden jugar o todos pueden participar. Here's the third thing about discipleship. Aquí hay un punto número 3 para el discipulado. Discipleship includes encouragement. El discipulado incluye animar. We all need support. Todos nosotros necesitamos apoyo. The Greek word used here communicates something more than just being nice. En el vocablo griego aquí significa comunicar algo y no solamente ser buena onda. More literally, it talks about how Barnabas was exhorting and entreating and compelling. Más ejemplificado, habla de cómo Bernabé estaba exhortando y empujando y impulsando a la gente. Trying to have these new believers, stay true to God. Tratando de animar a estos nuevos creyentes a permanecer fieles a Dios. Yeah. That's the kind of encouragement that we are meant to have with one another. Ese es el tipo de ánimo que significa o que nosotros debemos dar unos a otros. There's a passionate nature to it. Que tiene una naturaleza apasionada en sí. Finally, discipleship involves modeling. Finalmente, el discipulado incluye modelar. It's been said that following Jesus is as much caught as it is taught. Se ha dicho, I'm not sure how to translate. Se ha dicho que seguir a Jesús tiene que ver más con hechos que con dichos. I love how Luke, the author of Acts, includes this about Barnabas. Me encanta cómo Lucas, el autor de Hechos, menciona o describe a Bernabé. He says that Barnabas was a good man, Dice que Bernabé era un buen hombre, full of the Holy Spirit and faith. lleno del Espíritu Santo y fe. How did Luke know what Barnabas was like? ¿Cómo sabía Lucas cómo era Bernabé? It's because Luke was likely one of the new believers in this city in Antioch. Es porque parece ser que Lucas era uno de los nuevos creyentes que había ahí en Antioquía. Luke got to see Barnabas' life firsthand. Lucas tuvo la oportunidad de atestiguar la vida de Bernabé. Eventually, Luke traveled with Barnabas and Paul, Con el paso del tiempo, Lucas viajó con Pablo y con Bernabé and he continued to learn by their example. y él continuó aprendiendo por su ejemplo.
Again, this is part of discipleship that we learn by watching other people and how they follow Jesus. Otra vez, esto tiene que ver con discipulado y cómo aprendemos por observar a otras personas cuando caminan con Jesús. And here is a scary thought Y aquí hay un pensamiento temerario, that other people learn how to follow Jesus by watching us. es que la gente aprende cómo seguir a Jesús por observarnos a nosotros. Sí, sí. So, as we close, I want you to think about these 4 items. Ya para terminar, quiero que piensen en estos 4 puntos. Meeting together, Reunirse juntos, teaching one another, enseñarse unos a otros, encouraging one another, animarse unos a otros, passionately encouraging, de manera apasionada animarse, and modeling to each other a life of faith. y modelar una vida cristiana unos a otros. As you examine your life, Conforme examinas tu vida, you have regular rhythms of people discipling you in these ways. Rhythms or patterns. Tienes patrones o ritmos regulares de cómo la gente modela. On the other hand, Por otro lado, or also, también you have regular patterns of doing these things for others or with others. tienes patrones regulares de cómo hacer esto por otros o con otros, Helping them to grow as disciples. ayudándoles a crecer como discípulos de Jesús. My favorite verse from this passage comes in verse 26. Mi versículo favorito de este pasaje es precisamente el versículo 26. Luke includes this statement. Lucas incluye esta afirmación. It says that the disciples were first called Christians at Antioch. Dice que los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Evidently, these believers were so consistent about speaking about Christ Es evidente que estos discípulos eran consistentes en su caminar con Cristo and patterning their lives after Christ y estaban basando sus patrones de vida en Cristo, that they became known as little Christs. al grado que llegaron a ser conocidos como Cristos pequeños. See, it was likely that was originally a term that was an insult. Y es interesante que ese término como tal al principio era con el sentido de ser ofensivo, Where they were making fun of them. donde estaban así como que burlándose de ellos por ser cristitos. But whatever the case was, is that they got this reputation. Pero con cualquiera que haya sido el caso, ellos se ganaron esa reputación, That their lives were about Jesus. que sus vidas eran o estaban centradas en Cristo And they were helping others to center their lives on Jesus. y estaban ayudándole a otros a centrar su vida también en Jesús, That was what was most important to them. lo cual era lo más importante para ellos, And so everyone knew that. y todos hacían eso. So the question is for us, like, could someone say that about you and me? La pregunta para nosotros es, ¿pueden algunas otras personas decir lo mismo sobre nosotros? Could we have the reputation that our life is centered on Jesus? ¿Podríamos decir que tenemos la reputación de que nuestra vida está centrada en Jesús? That if someone is watching us and how we live, Que si alguien está observándonos en cómo vivimos, that they would say, that person, their life is about Jesus. que diga, esa persona, su vida es por Cristo, es para Cristo. Or even if they know some things about Jesus, that person, that we remind them of what they know of Jesus. O también que si alguien escucha sobre nosotros lo que esa persona escuche, le recuerde acerca de Jesús. In my office at our church in Duluth, En mi oficina, en la iglesia allá en Duluth, I have a painting on my wall. tengo un cuadro en mi pared. And it is a painting of it has a paintbrush. Y es un cuadro que tiene un pincel. And below that are these words. Y abajo del pincel dice, Paint in my life a portrait of Jesus. pinta en mi vida un retrato de Cristo. That is our prayer, that God would paint our lives to be a portrait of Jesus to the world around us. Eso es nuestra oración, que Dios pinte en nuestra vida un retrato de Jesús, que los demás puedan ver. See, that when people see us, they don't just see
us. Que cuando la gente nos vea, no solamente vean esto a nosotros, See, that they see Jesus in us. pero que vean a Jesús en nosotros. That is our prayer. Es nuestra oración. We pray. ¿Oramos? God, thank you for your word. Dios, gracias por tu palabra. Thank you for how you show us the way to follow you. Gracias por cómo tú nos muestras la forma para seguirte. God, we ask for that strength from the Holy Spirit Pedimos por la fortaleza del Espíritu Santo, and courage from the Holy Spirit ánimo del Espíritu Santo, to surrender our whole lives to follow you. para rendir toda nuestra vida para seguirte. God, we ask for courage to take new risks, Te pedimos por valor para tomar nuevos riesgos, to say yes to you when you nudge us past what is comfortable. para decirte sí cuando tú nos impulsas para salir de nuestra zona de comodidad, And we believe that that is where we can experience more of your power. puesto que creemos que es precisamente ahí donde podemos experimentar un poder mayor. God, we ask for your help in the journey of discipleship. Señor, te pedimos por tu ayuda en nuestra jornada hacia el discipulado, That you would help us to center our lives on you. que nos ayudes a centrar nuestra vida en ti, And that, God, that you would use us to help others center their lives on you as well. y que nos ayudes para ayudar a otros a que centren su vida en ti también. We're so grateful for your love, God. Estamos tan agradecidos por tu amor, Dios. Fill us with your Holy Spirit. Llénanos con tu Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios.